Me llamo Dolores y tengo 67 años. Vivo en la Ciudad de México desde que tengo memoria, en una calle de casas antiguas de Santa María la Ribera, donde las mañanas empiezan con el tintineo de las bicicletas y el llamado de los vendedores de tamales. Me gusta levantarme temprano, abrir la ventana para sentir el aire fresco antes de que el calor suba del asfalto y escuchar cómo la ciudad se despliega como quien estira un cuerpo gigante. Siempre he sido una mujer de rutina. Café preparado, en un paño de cocina, pan calentado en la plancha, una oración rápida ante el retrato de mis padres. Pensé que la vida se ralentizaría después de los 60, pero la ciudad no se ralentiza para nadie. Y últimamente, mi cuerpo también ha decidido correr solo, desincronizado, como si un tren pasara por mí a momentos que no elegí. Empezó con un ligero mareo, una sensación de que el suelo se me resbalaba mientras caminaba hacia el mercado de San Cosme. Luego vinieron el temblor de las manos y una extraña fatiga, como de plomo. Algunos días tenía un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda. Me decía que debía ser la edad, el calor, las prisas. Las prisas son peligrosas. Siempre crees que tienes tiempo. Mi hijo Mateo fue el primero en notar que intentaba disimularlo. Tiene 35 años. Usa traje 2 días a la semana y camiseta los demás, siempre con el móvil pegado a la oreja. Vive conmigo desde que se separaron. Por la mañana corre para leer las noticias. Por la tarde corre para cumplir plazos. Por la noche corre a casa como si cada minuto fuera una factura que pagar. Pero cuando mi cuerpo empezó a fallar, bajó el ritmo para mirarme. «Mamá, estás pálida. Mamá, sientes que te vas a desmayar. Mamá, tenemos que ir al hospital». Sonreí. Le dije que solo era debilidad y cogí una naranja para pelarla con calma, como si una naranja pudiera demostrar que tenía control sobre algo. Los días seguían siendo sofocantes. El olor a maíz asado en las esquinas se mezclaba con el humo del escape de los autobuses. A veces me sentaba junto a la ventana al anochecer, cuando la luz naranja disolvía los contornos de los tejados y las bocinas parecían salir de un solo pecho, impaciente. En esos momentos, Mateo aparecía con una taza. «Manzanilla para calmar, mamá». Sostenía la taza como quien trae un regalo. Bebía despacio, sintiendo el calor que me calentaba por dentro, intentando creer que en el mundo aún había espacio para las cosas sencillas. Algunas noches, sin embargo, después de media taza, las náuseas me subían como una ola y me dejaban sin fuerzas, pegada a la silla, mirando la televisión a ciegas. Estoy hecho de recuerdos. Tengo recuerdos que se mueven como pájaros, aterrizando y volando cuando menos lo espero. La mano de mi madre picando cilantro en la tabla. La risa de mi padre cuando América ganó. El primer llanto de Mateo, un bebé de ojos intensos que me miró como si me conociera de toda la vida. A veces pienso que así es la vejez. Una habitación llena de fotografías que se iluminan al azar. Pero cuando el mareo se convirtió en una caída, cuando desperté en el suelo de la cocina con la frente palpitante, descubrí que la memoria también puede ser una luz intermitente. Ese día Mateo llegó temprano. La tarde era densa y calurosa, y el barrio sonaba cansado, como si hasta los coches buscaran sombra. Me vio con una venda improvisada y abrió la boca como si fuera a regañarme y abrazarme a la vez. «Mamá, basta. Vamos al Hospital General. Hoy». Intenté posponerlo. Pedí una noche para descansar.
Le prometí que iríamos al día siguiente. Aceptó, pero con esa mirada, como si estuviera haciendo un pacto con el tiempo. Entonces, desapareció en la cocina, y el sonido de puertas y cucharas me tranquilizó. La rutina, pensé. La rutina salva. Cuando trajo la taza esa noche, el vapor subía dulcemente, pero había algo en el aroma que me pareció extraño. No puedo explicarlo. Como si la manzanilla se hubiera tragado una nube de metal. Di 2 sorbos y sentí ese sabor ancestral, un escalofrío en la garganta a pesar del calor del líquido. Le sonreí a Mateo, le di las gracias, y él dijo que iba a su habitación a encargarse de un asunto del trabajo. Me quedé sola en la sala con la televisión susurrando noticias y la taza brillando bajo la luz amarilla. Miré por la ventana. El geranio rojo que me regaló mi vecina el pasado Día de la Madre era intenso, tan hermoso que resultaba escandaloso. No soy una mujer que desconfíe, soy una mujer que se preocupa. Pero algo dentro de mí, quizá la misma bombilla parpadeante, se encendió con una venganza. Llevé la taza a la ventana y apreté mis labios contra ella, sin beber. El dulce aroma tenía un toque áspero, y supe que mi cuerpo pedía ayuda en susurros. Me senté, respiré, y luego hice algo que nunca imaginé que haría. Vertí un poco de té en el jarrón, como pidiéndole una respuesta a la tierra. Regresé a la sala con el corazón acelerado. Las noticias eran sobre el tráfico en Reforma, un partido en el estadio, promesas de campaña. Solo oía mi pulso. Minutos después, me levanté de nuevo y fui a ver el geranio. La tierra estaba húmeda y oscura. La hoja de arriba, la más joven, parecía haber perdido su brillo. Quizás era mi imaginación. Quizás era el calor. Quizás estaba viendo cosas. Pero todo mi cuerpo sabía que no era solo cansancio, ni solo miedo. Era una advertencia. Mateo apareció en el pasillo, sonriendo, amablemente. «Mañana por la mañana», dijo. «Vamos al hospital». Acepté. «Mañana por la mañana». Mi voz era suave, como la de alguien que acepta ayuda. Pero dentro de mí, otra voz, la de la mujer que había resistido décadas y tormentas, me prometía que no llegaría allí con los ojos cerrados. Iría con los ojos abiertos, atenta a cada gesto, a cada detalle. Esa mañana me desperté antes del amanecer. El reloj marcaba las 5:20 y la ciudad aún bostezaba en un silencio inusual. Escuché el llamado lejano de un hombre que ofrecía atole caliente, mezclado con el estruendo metálico de los camiones que empezaban a abastecer los mercados. Siempre he disfrutado ese momento en que la Ciudad de México parece pertenecer solo a quienes tienen la mirada atenta. Pero ese día no sentí placer. Sentí miedo. Un miedo seco e indescriptible que se me atascó en la garganta. Mateo apareció poco después, todavía despeinado, pero impecablemente vestido. Pantalones oscuros, camisa almidonada y un perfume intenso. Para un hijo que decía teletrabajar casi todo el tiempo, su diligencia me intrigó. Trajo una bandeja con café negro, pan dulce y una fruta cortada. Sonrió con ternura. «Mamá, necesitas comer bien antes de que vayamos al hospital». Miré el plato y, por primera vez, dudé en comer. Tomé un trozo de pan y lo mastiqué lentamente, como si cada bocado fuera un secreto oculto. El camino al Hospital General fue lento. El tráfico matutino ya inundaba la avenida Reforma, con las bocinas a todo volumen
y el incesante toque de los vendedores ambulantes. Por la ventanilla vi gente apresurada. Madres con niños uniformados, hombres cargando maletines, mujeres con bolsas llenas de víveres. La vida seguía, ajena al peso que llevaba sobre el pecho. Mateo conducía concentrado, pero noté que sus manos en el volante estaban más firmes de lo habitual. No dijo mucho. Solo me preguntó si me sentía bien, y respondí con un breve murmullo, evitando revelarme. Llegamos al hospital y, al bajar del coche, me invadió un mareo intenso. Apoyé la mano en la fría pared y respiré hondo. Mateo me sujetó por los hombros, preocupado. «Estoy aquí, mamá», dijo. Quería creer, pero una sombra ya se cernía sobre mis sospechas, y por muy firme que me tocara, no sentía el mismo apoyo que antes. En recepción, una voz metálica por un altavoz gritaba nombres que se perdían en los largos y abarrotados pasillos. El hospital parecía una ciudad dentro de otra. Las enfermeras corrían, las familias esperaban, los niños lloraban. El olor a antiséptico me quemaba la nariz. Me mandaron a hacerme análisis de sangre y presión arterial, mientras Mateo esperaba cerca, ansioso. Con cada mirada que me dirigía me preguntaba: ¿era preocupación genuina o la vigilancia de alguien que temía ser descubierto? Mientras la enfermera preparaba la jeringa, recordé una escena de antaño. Mateo tenía 8 años y se había caído en el parque. Le sangraba la rodilla y temblaba de miedo a la aguja. Le agarré la mano y le prometí que no le dolería tanto, que a veces necesitamos hierro en el cuerpo para mantenernos fuertes. Hoy, irónicamente, era yo quien necesitaba hierro, pero no sabía si mi propio hijo no me estaba minando las fuerzas poco a poco. Después de los exámenes me senté en una sala de espera iluminada por un gran ventanal que dejaba entrar la blanca luz de la mañana. Mateo insistió en que bebiera agua de una botella que había traído. Acepté por cortesía, pero solo me toqué los labios. El sabor me pareció ligeramente amargo. O quizás fue mi imaginación, alimentada por el miedo. Cuando el médico llegó con los resultados iniciales, habló con calma, pero sus palabras resonaron en mí como ecos. Sus niveles de toxinas están alterados, señora Dolores. Necesitamos investigar la causa. Me miró con seriedad, lo anotó en la historia clínica y solicitó nuevas pruebas. Toxinas. La palabra sonaba como una frase. No era solo envejecimiento, no era solo fatiga. Había algo dentro de mí que no debería estar ahí. Miré a Mateo. Frunció el ceño, fingiendo sorpresa. «¿Qué significa esto, doctor?», preguntó casi teatralmente. Permanecí en silencio, observando cada músculo de su rostro. ¿Era un dolor genuino o un ensayo? Una madre reconoce a su hijo por sus gestos, la forma en que desvía la mirada, el tono de su respiración, y allí, tras la máscara de preocupación, vi un destello que me estremeció. De camino a casa, el tráfico parecía aún más lento, como si toda la ciudad se hubiera unido para retrasar mis respuestas. Miré por la ventana y pensé en cuántas madres, como yo, viajaban al lado de sus hijos, sin darse cuenta del peso de los secretos que ocultaban. Mateo rompió el silencio solo una vez. «No te preocupes, mamá. Averiguaremos qué te pasa y yo te cuidaré». Sus palabras eran dulces, pero en el fondo eran como cuerdas que me apretaban el pecho. Esa noche me senté a la mesa de la cocina y contemplé la taza de té que él puso delante de mí. El mismo vapor dulce,
el mismo aroma intenso. Sostuve la taza, pero no bebí. Solo sonreí. Él no se dio cuenta. En mi interior, una decisión comenzaba a tomar forma. Si mi hijo me ofrecía veneno, yo también aprendería a ofrecer silencio. Y en ese silencio descubriría la verdad. Mi cocina siempre ha sido mi reino. Fue donde le enseñé a Mateo a cocinar. Arroz cuando aún era niño. Fue donde amasé pan en las mañanas frías para que el olor despertara a toda la casa. Fue donde reunía amigos y vecinos para tantas noches de celebración. Siempre he creído que una casa solo es un hogar cuando hay una olla en la estufa. Pero esa semana, la cocina comenzó a transformarse en un lugar de sombras. Mateo llegó antes que yo, removiendo ollas, preparando jugos, tés y platos preparados. «Tienes que comer, mamá», me decía con esa sonrisa serena. Yo, que siempre había sido la encargada de mi propia comida, comencé a ser atendida como a una invitada. Al principio lo sentí como cariño, como el cuidado de un hijo que por fin notaba mi cansancio. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. El martes preparó sopa de verduras. Olía bien, pero en cuanto tragué 2 cucharadas, me invadió una oleada de calor, seguida de mareos. Me senté en la silla de madera y sentí que el mundo me daba vueltas. Mateo me puso una mano preocupada en la espalda. «Es solo la presión, mamá. Necesitas descansar». Y luego, discretamente, se llevó mi plato sin que terminara. El miércoles me trajo un vaso de jugo de naranja. Bebí solo la mitad y dejé el resto en el fregadero. Volví a la sala y, al regresar unos minutos después, noté que había lavado el vaso rápidamente, como si no quisiera dejar rastro. Un pequeño detalle, pero mi mente, ya de por sí desconfiada, recordaba cada gesto como una pieza de un rompecabezas. El jueves decidí actuar. Me desperté temprano, antes que él, y me preparé mi propio café. Cuando entró en la cocina y vio la tetera encendida, sonrió con torpeza. «Pensé en servirte, mamá». Sonreí también, pero en mi interior persistía una pregunta candente: ¿servir o controlar? Ese mismo día, escondí un poco de la sopa de la noche anterior en un tarro de mermelada vacío. La guardé en el fondo de la alacena, entre paquetes de frijoles. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera cometiendo un delito. Pero el delito no fue acumularla. El delito podría haber sido que me alimentara alguien que decía quererme. Esa noche, cuando me ofreció otra taza de té, la llevé al baño. Fingí beberla despacio, pero tiré la mitad por el desagüe. Luego volví a la sala, con la taza casi vacía, y le dije: «Estuvo genial, hijo». Sonrió satisfecho, como si hubiera cumplido su misión. Sin embargo, mi cuerpo temblaba. ¿Qué pasa cuando la duda supera a la confianza? Desde fuera, el barrio parecía ajeno a todo. Las voces de los vecinos, la campana de la iglesia cercana, el lejano sonido de un organillero tocando canciones antiguas. Todo seguía igual, pero dentro de mi cocina, el lugar de la abundancia, se gestaba una guerra silenciosa. El viernes decidí observar atentamente cada movimiento de Mateo. Estaba picando cebolla, tomate y cilantro, como siempre. Pero había tensión en su mirada. Cuando creía que no lo veía, sacaba algo de su bolsillo, un frasquito transparente. Observé sus dedos ágiles verter unas gotas en la sartén antes de remover con la cuchara.
Sentí un escalofrío en la espalda. No lo confronté. Simplemente me senté a la mesa, fingiendo normalidad. La comida olía bien, pero para mí era veneno disfrazado. Cuando me sirvió el plato, lo removí. Tomé solo una cucharada y le dije que no tenía hambre. Insistió, pero me resistí con suavidad. Más tarde, cuando se fue a atender una llamada, tiré la comida a la basura, tapándola con cáscaras de plátano para que no se diera cuenta. Esa noche permanecí despierta. El techo de mi habitación parecía una pantalla donde mi mente proyectaba recuerdos y miedos. Recordé el día en que Mateo me dijo, siendo adolescente, que yo era la persona más importante de su vida. Recordé cómo me abrazó cuando perdió a su padre, llorando como un niño. Cómo ese mismo hijo podía ser ahora la causa de mi enfermedad. Siempre he dicho que las paredes de mi casa oyen. Quizás porque llevo más de 40 años viviendo aquí, y cada ladrillo parece albergar ecos de risas, discusiones y confesiones. Pero esa semana me di cuenta de que las paredes también pueden revelar secretos, siempre que sepamos escuchar. Era un sábado bochornoso. El barrio se sentía tranquilo. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido lejano de una radio que tocaba rancheras antiguas. Estaba en mi habitación, acostado, intentando recuperar fuerzas tras otra mañana mareada. Mateo estaba en la sala hablando por teléfono. La puerta no estaba bien cerrada, y las palabras me llegaban fragmentadas. Sí, ya está funcionando. Ella no sospecha. Necesitamos más tiempo. Mi corazón se aceleró. Al principio pensé que era algo del trabajo, pero entonces oí otra frase, pronunciada en un tono más bajo. El dinero se entregará pronto. Solo necesito asegurarme de que se mantenga débil. La palabra débil latía en mi cabeza como un tambor. Me incorporé lentamente en la cama, con miedo de desmayarme, pero aún más miedo de perderme algo de la conversación. Mateo caminó por el pasillo y yo volví corriendo a la cama, fingiendo dormir. Cuando entró a ver cómo estaba, me dijo en voz baja: «Mamá, ¿estás descansando? ¿Quieres que te prepare algo ligero?» Sonreí como si no hubiera oído nada, pero en el fondo ya sabía que la casa guardaba más misterios de los que imaginaba. Al día siguiente escuché otro fragmento. Estaba en la cocina y él hablaba en el patio trasero, de espaldas a mí. No, todavía no puede morir. Necesitamos que sea gradual, ¿sabes? El hospital confirmará que es una enfermedad, no una sospecha. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el cuchillo con el que cortaba tomates. Esas palabras me dolieron más que cualquier veneno. Yo, que había dedicado mi vida a este hijo, que había renunciado a mis sueños, que lo había protegido en todo momento, ahora me consideraban un obstáculo para ser manipulado. Quería creer que había malinterpretado, que los sonidos se habían vuelto confusos, que mi mente estaba confundida. Pero el silencio que siguió confirmó la claridad de esas palabras. Por la noche me senté en el porche con una manta sobre los hombros. La luna brillaba entre las densas nubes y el vecindario parecía suspirar con sus propios secretos. Pensé en las madres de mi calle, tantas que ya habían enterrado a sus hijos antes de tiempo. Yo, en cambio, descubría que quizá tendría que enterrar mi confianza en mi único hijo para sobrevivir. Los recuerdos me atormentaban. Recordé cuando Mateo era pequeño y se preguntaba si el cielo podría caernos encima. Me reía y decía que no, que la casa nos protegería. Hoy me pregunto,
¿Quién me protege dentro de esta casa si el peligro se esconde bajo el mismo techo? A partir de ese día, empecé a actuar con más cautela. Empecé a guardar pequeñas porciones de todo lo que me ofrecía. Restos de té, bocados de sopa, sorbos de jugo, en frascos escondidos detrás de los cuencos de arroz. Era como si estuviera recopilando pruebas, incluso sin saber a quién se las mostraría. Lo más difícil, sin embargo, fue mantener la calma, hablar con Mateo, reírme de sus chistes, aceptar sus gestos de cariño, mientras en mi interior crecía la desesperación de enfrentarme a alguien conspirando contra mí, una guerra silenciosa, cuya principal arma era la desconfianza. La mañana que volví a Hospital General, la ciudad estaba envuelta en una fina niebla. Las calles mojadas reflejaban las farolas, y cada bocina sonaba más lejos de lo que realmente estaba. El aire olía a gasolina y pan fresco, fundiéndose en una extraña sinfonía urbana. Caminaba junto a Mateo, apoyándome en su brazo, pero por dentro me sentía sola, como si recorriera un pasillo oscuro, sin tener ni idea de dónde terminaba. Los pasillos del hospital estaban aún más fríos de lo que recordaba. La gente iba y venía. Las enfermeras empujaban camillas. Los niños lloraban en brazos de sus madres. El sonido metálico de los altavoces anunciaba nombres y números que se perdían en el aire denso. Nos llamaron a una pequeña habitación, iluminada por lámparas blancas. El médico se ajustó las gafas, miró los papeles y luego me miró con seriedad. Señora Dolores, sus análisis de sangre muestran niveles altos de metales pesados. Esto es inusual. Necesitamos comprender de dónde proviene esta exposición. Podría ser agua contaminada, alimentos adulterados o incluso medicamentos mal tomados. Metales pesados. La frase me martilleó. Confirmó lo que mi cuerpo ya gritaba en silencio. Miré a Mateo y abrió los ojos como sorprendido. Pero, doctor, solo come lo que yo preparo. ¿Cómo es posible? Su actuación casi me hizo reír. Lo conozco desde que nació. Sé cuándo tiene fiebre, sé cuándo miente. Y allí, frente al doctor, era como si actuara para un público. El médico me recomendó nuevas pruebas más específicas y me pidió que vigilara cuidadosamente todo lo que consumía. Dijo que, en algunos casos, la intoxicación podía ser gradual, invisible al principio, pero devastadora a largo plazo. Tragué saliva con dificultad. Intoxicación. La palabra, que hasta entonces había sido solo una sospecha, ahora tenía forma y peso. Al irnos, Mateo se mostró aún más solícito. «Mamá, no te preocupes, yo me encargo de todo. Anotaré tu dieta, compraré agua embotellada y revisaré cada alimento». Con cada frase, mis sospechas crecían. Hablaba como si se ofreciera a borrar nuestras huellas, no a iluminarnos el camino. En casa el vecindario parecía observarme. Las ventanas vecinas, el perro ladrando sin motivo, incluso los árboles de la plaza. Como si todos supieran algo que aún no me había atrevido a decir en voz alta. Sentada en la sala, con la receta en la mano, pensé en cuántas madres, en ese preciso instante, confiaban ciegamente en sus hijos. Esa noche, mientras Mateo se duchaba, abrí su mochila, que había dejado en el sofá. El corazón me latía con fuerza, me temblaban las manos, pero tenía que verla. Entre los papeles y una carpeta de cuero, encontré una botellita vacía con un residuo blanquecino en el fondo. Cerré la mochila rápidamente al oír que el agua se detenía.
Corrí a la cocina y me senté como si nada. Cuando entró, sonrió y me preguntó si quería té. Dije que sí, con la misma sonrisa que le había puesto de niño, intentando engañarme con mis malas notas en el colegio. Pero dentro de mí, el mundo ya no era el mismo. La certeza crecía como un reguero de pólvora. Algo iba terriblemente mal, y el hospital solo me había dado la primera señal. Siempre creí conocer mi historia completa, cada cicatriz de mi pasado, cada recuerdo guardado como un baúl cerrado. Pero esa semana me di cuenta de que incluso una madre puede vivir décadas sin saber toda la verdad sobre su propia familia. La tarde después de la cita, me senté en el porche con mi vecino y amigo de toda la vida. Doña Carmen tiene 70 y 3 años y es mordaz, pero de corazón generoso. Cuando le dije que los médicos sospechaban envenenamiento, bajó la voz y dijo algo que me dejó helado. Dolores, quizá esto tenga que ver con la herencia de tu difunto esposo. Ya sabes. No todo estaba dicho en aquel entonces. Me quedé sin aliento. Habían pasado casi 20 años desde que mi esposo, Julián, falleció. Lo recordaba como un hombre trabajador, pero con una sombra en la mirada. Carmen suspiró y me contó que, en los últimos meses de su vida, había estado involucrado en negocios turbios. Se rumoreaba que había guardado dinero a nombre de otra persona, quizás incluso de Mateo, para evitar problemas con los acreedores. Tu hijo creció conociendo secretos que nunca quisiste ver, dijo. Quizás busca algo que cree que le pertenece por derecho. Regresé a casa, con la cabeza dando vueltas. Las piezas empezaban a encajar de forma cruel. Recordé las noches en que Julián llegaba tarde, oliendo a alcohol y humo, murmurando que todo estaba resuelto. Nunca lo cuestioné demasiado. Quizás por miedo, quizás por amor. Ahora me daba cuenta de que ese silencio podría haber sido la cuna de una tragedia. Más tarde, encontré una caja de papeles viejos en el armario de mi habitación. Dentro había cartas amarillentas, recibos de depósito y una escritura a nombre de Mateo, firmada por su padre. Me temblaron las manos al reconocer la firme letra de Julián. Era cierto. Una parte de la herencia estaba destinada a su hijo, pero nunca me lo había dicho. ¿Por qué? Quizás por desconfianza, quizás porque quería evitarme deudas. Esa noche, sentada a la mesa, miré a Mateo con otros ojos. Sonrió, colocando un plato delante de mí, pero había algo duro en su expresión, como si cargara no solo con la responsabilidad de cuidarme, sino también con la ira de un pasado sin resolver. ¿Sabías algo de tu padre? Pregunté con calma, casi en un susurro. Se quedó paralizado un instante y luego forzó una risa. Mamá, ¿por qué preguntas ahora? Deja el pasado en paz. Pero sus ojos temblaban, como si la verdad estuviera a punto de estallar. Esa mañana no pude dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el vecindario estaba en silencio, salvo por el ladrido de unos cachorros a lo lejos. Miré al techo y pensé en el peso de las generaciones. ¿Estaba pagando por un secreto que nunca decidí guardar? ¿Creía Mateo, al envenenar mi comida, que estaba recuperando algo que le habían arrebatado? Sabía que ya no podía vivir solo, de sospechas. Necesitaba escuchar de Mateo algo que confirmara o negara lo que mi corazón ya me gritaba. Pero, ¿cómo podía confrontar a una niña sin perder por completo el vínculo que aún nos une? Decidí ponerlo a prueba. No sería una acusación directa,
sino una conversación envuelta en silencio y trampas. Caía la tarde en Ciudad de México. El cielo tenía ese tono rojizo que anuncia la lluvia, y el olor a tierra mojada ya se sentía en el aire. El barrio era ruidoso. Niños jugando a la pelota en el callejón. El sonido lejano de un organillero tocando una melodía melancólica. Me senté a la mesa de la cocina, como siempre, y esperé a que Mateo regresara del trabajo. Al entrar, lucía una sonrisa forzada, de esas que intentan iluminar la habitación pero dejan sombras en los bordes. Puso un plato de arroz y pollo en la mesa. «Mamá, hoy preparé algo ligero. Necesitas recuperar fuerzas». Sostuve el tenedor, revolví la comida y luego, con voz tranquila, dije: «¿Sabes, Mateo? He estado pensando, si alguna vez alguien intentara envenenarme, como sugirieron los médicos, no me sorprendería que fuera alguien muy cercano a mí». Se quedó paralizado un instante. Fue rápido, pero lo vi. La mano que sostenía el vaso tembló ligeramente antes de llevárselo a la boca. Entonces se rió, una risa breve y nerviosa. «Mamá, no digas tonterías. ¿Quién haría algo así? Alguien que tenía mucho que ganar con mi ausencia», respondí mirándolo directamente a los ojos. Bajó la mirada a su plato, cortó un trozo de pollo y masticó lentamente. El silencio se prolongó como un hilo a punto de romperse. Entonces dijo en voz baja: «A veces, la herencia de un padre es más una carga que un regalo». Mi corazón se aceleró. No dijo nada más. Se levantó, llevó su plato al fregadero y cambió de tema como si esa frase ni siquiera hubiera existido, pero la mantuve intacta, como quien graba una prueba en piedra. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré en silencio. No era solo el miedo a morir, sino el dolor de darme cuenta de que mi hijo ya no hablaba como un hijo. Sus palabras sonaban como las de un extraño, alguien que no me veía como una madre, sino como un obstáculo. Pero algo nuevo también floreció en mí, una llama que decía: «No me rendiré. Si quiere que me debilite, tendrá que enfrentarse a una mujer que ha sobrevivido a la pérdida, al dolor, a una ciudad entera intentando derribarme. No soy débil, y él lo descubrirá». Capítulo 8. Esa noche llovió con fuerza sobre la Ciudad de México. El sonido de las gotas al golpear el techo parecía un tambor incesante, acompañando el paso de los coches en la avenida distante. El aire era denso y la humedad me calaba los huesos. Ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie. El mareo me invadía como oleadas y mi cuerpo parecía oscilar entre la vigilia y el delirio. Mateo entró en la habitación con una taza humeante. «Bebe, mamá. Te ayudará a descansar». Tomé la taza con manos temblorosas y me la llevé a los labios. El dulce aroma me provocó náuseas al instante. Me observó hasta que dejé la taza en la mesita de noche. «Terminaré luego», susurré. Sonrió contento y se fue, cerrando la puerta. Minutos después sentí un mareo tan intenso que la habitación dio vueltas. El techo se convirtió en un carrusel y mi cuerpo cayó sobre la cama como si fuera de piedra. Mi respiración se volvió superficial y un dolor agudo me agarró el pecho. Pensé: «Este es el fin». Pero en ese abismo entre la vida y la muerte ocurrió algo inesperado. Vi imágenes de mi juventud resurgir como películas antiguas. Yo corriendo por las calles del centro a los 30, riendo bajo un paraguas pinchado. Yo cantando en una fiesta con amigos, cuando aún creía que el mundo era un escenario abierto.
Yo sosteniendo a Mateo, recién nacido, tan pequeño y frágil, jurando que lo protegería de todo. Esos recuerdos me abrazaron como corrientes cálidas, atrayéndome de vuelta. No podía rendirme. No podía permitir que mi historia terminara, así, sofocada por el veneno de mi propio hijo. Desperté horas después, aún de madrugada. El barrio estaba en silencio, salvo por un perro que ladraba a lo lejos. Tenía la ropa empapada de sudor. Me obligué a ir a la sala. En la oscuridad vi la sombra de Mateo durmiendo en el sofá, respirando con dificultad, con el móvil en la mano. La ira me invadió, pero con ella llegó un sentimiento aún más fuerte. Determinación. Necesitaba resistir. Necesitaba encontrar pruebas concretas. Necesitaba sobrevivir lo suficiente para que la verdad saliera a la luz. Regresé a la habitación. Me senté en la cama y sostuve la taza aún intacta. Contemplé el líquido oscuro y sentí un escalofrío en todo el cuerpo. No bebí. En cambio, cubrí la taza con un paño y la escondí en el fondo del armario, junto con las sobras de comida que había estado guardando. Sería mi arsenal silencioso, mi forma de luchar. Cerré los ojos, respiré hondo y me susurré a mí misma. Dolores, no vas a caer ahora. Has superado demasiadas tormentas como para rendirte esta noche. Siempre supe que la verdad tiene un aroma, y esa mañana, al abrir el armario para sacar los frascos que había estado escondiendo, el olor empalagoso de los restos de té confirmó que no estaba imaginando nada. Mi cuerpo hablaba, mis sentidos hablaban. Solo faltaba alguien a mi lado, que me escuchara. Metí los frascos en una bolsa de tela y sin decirle nada a Mateo, salí de casa con paso vacilante. El barrio despertaba. Los vendedores de flores llenaban de color las esquinas. Los autobuses abarrotados pasaban retumbando y el olor a tamales recién hechos se mezclaba con el diésel en el aire. Caminé hasta una farmacia de confianza, donde conocí a una joven dependienta llamada Lucía. Le enseñé los frascos y le pregunté, casi suplicante, cómo llegar. Ese mismo día llevé el material a un pequeño laboratorio privado. Los resultados tardarían un poco, pero ya estaba seguro. Al volver a casa, encontré a Mateo al teléfono, en voz baja, casi susurrando. No durará mucho. Los médicos ya sospechan. Necesito acelerar las cosas. Sentía las rodillas débiles. Me apoyé en la pared y respiré hondo para no desmayarme. Él no me vio. Subí las escaleras en silencio, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho, como si fuera a delatarme. 2 días después, llegaron los resultados. El informe fue claro. Presencia de arsénico en niveles altos, suficiente para causarme los síntomas que experimentaba. Sostuve el papel con manos temblorosas. Arsénico. Veneno. Mi hijo intentaba matarme. Pero no fue solo él. Lo descubrí por las malas. Esa noche me senté en la sala con el informe escondido entre las páginas de una Biblia vieja. Mateo entró y poco después llamaron a la puerta. Era mi cuñada, Teresa La, hermana de Julián. No la habían visto en meses, pero tenía una expresión dura, casi calculadora. Hablaban en voz baja en la cocina, pero oí cada palabra. Te estás tomando tu tiempo, Mateo. El dinero está atascado porque ella aún respira. Necesito que termines pronto. Casi se me para el corazón. No era solo mi hijo. Teresa también estaba involucrada.
Ella, que tan a menudo se sentaba a mi mesa, que comía de mis ollas, que sostenía a Mateo en brazos cuando era bebé. El veneno no provenía solo de la sangre que yo había creado, sino de la sangre que me había rodeado desde antes. En ese instante me di cuenta de que la conspiración era mayor de lo que imaginaba, y que, si no actuaba rápido, triunfarían. No sé si fue el miedo o la valentía lo que me mantuvo en pie esa mañana. Quizás fueron ambos, porque temblaba por dentro como una niña, pero al mismo tiempo sentía un fuego ancestral ardiendo en mis venas. El fuego de una mujer que ha soportado el dolor, la pobreza y la humillación, pero nunca se ha rendido. Yo, Dolores, no moriría en silencio dentro de mi propia casa. El informe con la palabra arsénico todavía estaba escondido entre las páginas de mi Biblia. Cada vez que lo leía, sentía un escalofrío. Era una prueba innegable. Pero más fuerte que la prueba era el recuerdo de la conversación que había escuchado entre Mateo y Teresa. Esas voces aún resonaban en mi interior. No puede quedarse mucho tiempo. El dinero está atado porque está respirando. Palabras que cortaban más que un cuchillo. Pasé toda la noche despierta, sentada en el sillón de la sala, escuchando el silbido del viento a través de las ventanas y el tic-tac del reloj. Recordé tantas noches de vigilia cuando Mateo era un bebé, cuando le subía la fiebre y lo mecía en brazos, rezando para que sobreviviera. El destino es cruel. Ahora estaba despierta no para salvarlo, sino para salvarme de él. Para cuando salió el sol, la ciudad ya bullía. El ruido de los vendedores de tamales, los gritos de tamales oaxaqueños calientes, el sonido de las bocinas impacientes. La vida seguía afuera, como si nada pasara. Pero dentro de mi casa me preparaba para la batalla más grande de mi vida. Ese desayuno. Me senté a la mesa y esperé a que Mateo trajera su ritual de siempre. Un plato servido con sus propias manos. Llegó sonriendo, con huevos revueltos y un jugo fresco. Su sonrisa ya no me engañaba. El vaso que tenía frente a mí parecía más una sentencia de muerte que un gesto de cariño. Pero esta vez no iba a tirarlo por el desagüe ni a ocultarlo. Tenía otro plan. «Gracias, hijo», dije, y me llevé el vaso a los labios. Fingí beber, pero en realidad solo apreté los labios y me humedecí la punta de la lengua. El sabor metálico estaba ahí, sutil, casi imperceptible, pero ya lo conocía. Me levanté, llevé el plato y el vaso al fregadero y dije con naturalidad: «Guardaré algunos para más tarde». Él solo asintió, pero vi un destello de impaciencia en sus ojos, como si el tiempo se le acabara. A primera hora de la tarde, apareció Teresa. Vestía con su habitual elegancia, un perfume intenso que llenaba la habitación, y tenía esa mirada de superioridad que siempre me molestaba. Trajo un pastel, fingiendo amabilidad. «Para endulzarte la tarde, Dolores», dijo con voz melosa. Sonreí y acepté, pero sabía que el dulce sabía a veneno, no a azúcar. Después de unas palabras amables, ella y Mateo se retiraron a la cocina. Yo me quedé en la sala, pero con el oído atento. «Tiene que suceder pronto», dijo en voz baja pero firme. «Ya hablé con el abogado. El documento solo se podrá entregar cuando no haya más obstáculos». Obstáculos. Así me llamaban ahora. Ni mamá, ni tía, ni Dolores. Obstáculo.
Fue en ese momento que comprendí que mi hora había llegado. No era hora de morir, sino de resurgir. Esa noche, cuando la casa se tranquilizó, tomé una decisión. Me puse un abrigo grueso, escondí el informe en el bolsillo y salí. El aire frío de la ciudad me golpeó la cara como una llamada. Caminé hasta la comisaría local. Cada paso cargaba con el peso de mi vida. Entregué los viales, el informe y les conté todo. Las sospechas, los síntomas, las conversaciones que había escuchado, las miradas que me dolieron más que un puñal. El policía que me atendió me escuchó con atención, tomó notas y me animó a mantener la calma. Sabía que a partir de entonces nada sería sencillo, pero al menos ya no estaba solo. Regresé a casa alrededor de la medianoche. El vecindario dormía, pero mi corazón estaba despierto. Entré en silencio, me senté en el sofá y esperé. Esperé como quien prepara el terreno para que la verdad florezca. Mateo bajó de la habitación, sorprendido de encontrarme despierto. «Mamá, ¿qué haces despierta?», preguntó. Lo miré directamente a los ojos y le dije: «He estado pensando mucho hoy, Mateo. He estado pensando en todas las noches que me quedé despierto por ti. He estado pensando en las veces que juré protegerte de todo. Pero ahora me doy cuenta de que nunca te protegí de ti mismo». Frunció el ceño, desconcertado. Respiré hondo y continué. «Sé lo que has estado poniendo en mi comida. Sé lo que hay en mi sangre. Y sé que no estás solo en esto». Se puso pálido. Tembló. Intentó reír, pero se le quebró la voz. «Estás delirando, madre». «No lo soy», interrumpí. «Tengo pruebas. Y ya no soy el único que lo sabe. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida». Me miró como si por fin viera en mí, no a la frágil mujer que él creía que era, sino a la madre que siempre había sido. Firme, dispuesta a defender su vida con uñas y dientes. Esa mañana la policía llegó discretamente. Llamaron a la puerta y le pidieron a Mateo que los acompañara. También se llevaron a Teresa. Me quedé inmóvil, escuchando cómo se alejaban las sirenas. Mi casa estaba vacía, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba envenenada. El amanecer me encontró en el porche, con un café que me había preparado. El barrio volvía a despertar. Los niños corrían a la escuela, los vendedores ambulantes pregonaban, el tímido sol iluminaba las antiguas fachadas. Respiré hondo y me dejé envolver por el aire fresco. Sí, mi hijo intentó matarme. Sí, mi cuñada conspiró contra mí. Pero sobreviví. Sobreviví porque aprendí a escuchar mi cuerpo, a escuchar las paredes de mi casa, a escuchar el silencio de la noche. Sobreviví porque me negué a ser solo una víctima. Ahora, al mirar atrás, comprendo que mi historia no termina en dolor. Continúa en la resistencia, en la valentía de una mujer de 67 años que se negó a ser borrada. Y les digo a ustedes, que me han seguido hasta aquí, nunca ignoren las señales. El cuerpo habla, la vida habla, el silencio habla. Y dentro de nosotros siempre hay un poder que desconocemos hasta que nos vemos obligados a usarlo. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciéndome qué harías en mi lugar. Y suscríbete al canal para seguir otras historias de mujeres que, como yo, se negaron a ser derrotadas. Soy Dolores. Mi propio hijo me envenenó,
Pero no dejé que ese fuera el fin. Porque mientras haya vida, habrá una voz. Y la mía, puedes estar seguro, no será silenciada.